buenas tardes tengan todos nuestros seguidores de Brecha y Brechando con Antonio Quevedo Susunaga. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes lunes, miércoles y viernes. La verdad que pues tenemos temas que pueden ser de mucho interés para ustedes. Son temas que de alguna forma pues están relacionados con nuestra vida cotidiana. Y en este caso me da mucho más gusto porque tengo a un gran maestro de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tengo a un abogado litigante con una gran experiencia, subprocurador general de justicia en Sinaloa, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Sinaloa. Además, pues con muchas otras actividades, y en esta ocasión lo tenemos como invitado para platicar de un tema de extraordinaria relevancia, porque nuestro invitado fue maestro de la nueva fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones, y se trata del maestro Carlos Ontiveros Sala, que además es un gran amigo. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, buenos días todavía, casi tardes. Señor licenciado y maestro, además amigo Antonio Quevedo. Toño, muchas gracias por la invitación. No, pues qué bueno, Carlos, me da mucho gusto. La verdad es que poder tocar contigo este tema, pues de tanta importancia para Sinaloa, porque se trata de una nueva autoridad que es fundamental, como es el fiscal, ¿verdad? Efectivamente, no es una posición sencilla, es una gran responsabilidad la que se asume desde el momento en que el Congreso del Estado tiene a bien tomar la protesta para quien debe ocupar esa titularidad de la institución del Ministerio Público. Y me congratula mucho, así fue incluso el mensaje que le mandé a la señora fiscal desde el momento en que ella levantó la mano para tomar su protesta de ley, felicitándola, porque no obstante que es la primera mujer que asume esta elevada responsabilidad en la investigación de los delitos en el ámbito de la esfera común en el estado de Sinaloa, pero ello no quiere decir que no tenga la facultad para efecto de coordinarse con las autoridades federales responsables de este compromiso fundamental de abatir la impunidad. Y pues qué bueno, me da mucho gusto por Sara Bruna Quiñones Estrada el que haya quedado finalmente dentro de todo este proceso en el que un servidor también participó, y desde luego me siento muy satisfecho en razón de lo que en el mismo se desarrolló, y finalmente ver cómo una mujer sinaloense, una mujer con la investidura y capacidad que tiene la maestra Sara Bruna Quiñones Estrada, pues que arribe a esta responsabilidad, insisto, como titular de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Carlos, tú fuiste maestro de Sara. ¿En qué año, en qué grupo, en qué nivel te tocó esa responsabilidad? Bueno, no con esas precisiones, mi estimado Toño, pero sí, desde luego, en mi paso como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, hoy Unidad Culiacán, ella estuvo en su formación de licenciatura como alumna precisamente de un servidor cuando me tocó impartir las materias que desde el inicio hasta mi jubilación dentro de dicha unidad académica universitaria fueron las materias de Derecho del Trabajo, la materia de Derecho Procesal del Trabajo y la de Relaciones Colectivas de Trabajo y Derecho de la Seguridad Social, es decir, todos los espacios que ocupa esta asignatura fundamental dentro de la formación del abogado. Y Sara Bruna Quiñones Estrada estuvo como alumna precisamente de un servidor en esa formación académica, y me da mucho gusto porque
siempre, no obstante haberla conocido en ese momento por su formación de licenciatura, siempre reflejó responsabilidad, mucha seriedad, entusiasmo en todo lo que ella venía realizando y realizaba en ese proceso de formación académica, hasta hoy, que por fortuna me toca pues dar testimonio ahora de su arribo a la Fiscalía General del Estado. Además de que en su momento también pues, me tocó conocer a su esposo, al contador público Francisco Herrera Urquídez, en el que pues siempre tuvimos la fortuna de compartir espacios, incluso en la misma casa donde nos asistíamos en nuestro proceso de formación académica en el nivel licenciatura, y después, con el paso, reitero, conocí a la que después sería su esposa, Sara Bruna Quiñones Estrada. Oye, tú venías del Rosario, Sinaloa, ¿y él de dónde venía? El esposo de ella venía de la ciudad de Obregón, Sonora. Él radicó aquí en Culiacán en su formación, en su proceso de licenciatura, y hasta la fecha permanece incluso pues ya con la familia formada, con la ahora fiscal general del estado de Sinaloa, y desde luego pues eso refleja por un lado la solidez en esa relación familiar, la preocupación y la seriedad con la que la misma fiscal ahora emprendió toda una carrera que parte desde haber sido agente del Ministerio Público y después las diversas responsabilidades que ocupó dentro del ámbito del Poder Judicial del Estado de Sinaloa hasta llegar a ser juez de control en el nuevo sistema penal acusatorio, en el que en el pasado mes de octubre me entero yo por las informaciones a través de los medios de comunicación, donde ella solicita y le es concedida la jubilación correspondiente por haber cumplido pues el mínimo de años de servicio para efecto de disfrutar de esa prestación y participar posteriormente en este proceso de selección de quien habría de ser el nuevo fiscal general del Estado, y que por fortuna recayó ese nombramiento en la persona muy profesional, por cierto, de Sara Bruna Quiñones Estrada. Oye, llega con un apoyo extraordinario, 39 votos de los legisladores fueron para ella, y obviamente todo el apoyo del gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, ¿no? Creo que llega en buenos... Sí. En efecto, Toño, vemos que en el Congreso del Estado tuvo en efecto esa votación, 39-1, en el que se reflejó la confianza por un lado. Por otro lado, el convencimiento que produjo también ante los propios legisladores estatales. Tuvo que ver mucho, desde luego, no solo la participación ante la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, sino las entrevistas personalizadas que se dieron en el ámbito de las comisiones, en este caso de la Seguridad y Justicia dentro del propio Congreso del Estado, pues para finalmente arribar con esa votación que ya la acaba de mencionar. Y eso, desde luego, pues es el mejor respaldo, la confianza que se le da a Sara Bruna Quiñones Estrada para efecto de asumir esta nueva responsabilidad en su formación profesional. Y naturalmente es un respaldo también a la mujer. Tenemos que reconocer la participación decisiva de este sector importantísimo de la población que es la mujer precisamente, Toño. Sí. Qué bueno, y a mí me da mucho gusto de ver cómo se van abriendo espacios ya en las personas de este género, en las que pues también están demostrando que tienen una excelente, extraordinaria capacidad para dirigir este tipo de instituciones, que no es cosa fácil, hablar de quien tiene la responsabilidad de investigar el delito y naturalmente el tener también la responsabilidad de entrar a las entrañas de una sociedad muy compleja en la que no sabes de qué manera se va a comportar, pero finalmente lo importante aquí es que enfrente con determinación, que sí la tiene, para resolver un problema histórico de impunidad que ha venido arrastrando Sinaloa dentro del ámbito de la investigación criminal. Y yo siento, así como ella probó no solo tener capacidad, sino también carácter para resolver asuntos complejos
de impacto no solo social, jurídico y político en el tiempo que le tocó fungir como juez de control, pues para emitir las resoluciones que exigían en ese momento, y ella tuvo ese valor, tuvo ese carácter y tuvo esa determinación con sustento sólidamente razonado en términos jurídicos, pues para resolver ese tipo de conflictos penales. Se mereció incluso también, por un lado, el reproche y por otro lado el reconocimiento, que fue el mayoritario, hacia determinaciones que impactaron dentro del ámbito social de Sinaloa. Y yo creo que eso tiene que ser un merecimiento para ahora reconocerle la capacidad para dirigir esta institución, nada sencilla, reitero, sino que esperemos el mejor de los resultados ahora con esta responsabilidad que asume. Y como ciudadano lo digo, yo creo que pensamos igual muchísimos, esperemos que seamos la mayoría, dándole un voto de confianza de que Sinaloa tendrá que recibir los mejores resultados con esta nueva responsabilidad que estamos observando con el arribo de Sara Bruna Quiñones Estrada. Carlos, con toda esta gran experiencia que tú tienes, porque el papel que tú jugaste fue muy importante como subprocurador de Sinaloa y como presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues tienes una gran experiencia. ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, en este caso, para Sara, el hecho de haber ocupado antes una agencia del Ministerio Público y ser jueza? ¿Qué importancia tiene para ella en este momento? Claro que sí, Toño, como no, la formación integral en el conocimiento del ámbito penal da confianza y desde luego también el conocimiento necesario para efecto no solo de vigilar el seguimiento de las investigaciones en cada una de las carpetas de investigación que se integren en el ámbito de los agentes del Ministerio Público. Siento yo que el hecho de no solo haber sido agente del Ministerio Público en el sistema conocido como tradicional o en el inquisitorio, lo importante es que ella tiene una visión también de los dos sistemas, el inquisitorio y ahora el acusatorio, en el Poder Judicial en su calidad de juez. Por ese motivo, le da esa seguridad a ella y ese conocimiento amplísimo para detectar las inconsistencias que pueda tener una investigación y las recomendaciones para efecto de fortalecerlas. Aquí lo que importa es que quien comete un delito deba ser sancionado y se asegure también a la víctima la reparación del daño, que son las finalidades que persigue nuestra Constitución Federal en el artículo 20 de la propia Carta Fundamental, es decir, castigar al culpable, proteger al inocente y que la víctima reciba la reparación del daño. Siento que Sara Bruna Quiñones Estrada tiene ese conocimiento y tiene esa formación que nos debe dar seguridad, nos debe proporcionar confianza, mi estimado Toño, para efecto de que la dirección que ella establezca en el ámbito de la investigación de los delitos, creo que da confianza a quien realiza esa labor en el campo de la investigación criminal y por otro lado también el hecho de que el investigador se sienta respaldado, de que hay alguien que sabe, hay alguien que lo va a orientar y hay alguien que le va a corregir aquellos aspectos que deban ser corregidos para asegurar al final de cuentas pues un buen arreglo a través de un juicio abreviado, incluso tomar determinaciones para ver cuándo se aplica un criterio de oportunidad también que es relevante, pero finalmente llegar al final de todo un proceso, estimado Toño, de que se obtenga una sentencia condenatoria para aquel que ha cometido un delito y que desde luego no quede impune. Ese es el reclamo en la sociedad, abatir la impunidad, que el delincuente sea castigado y que las sentencias garanticen la imposición de la pena que debe buscar, porque esa es la función constitucional del Ministerio Público. Oye, Carlos, ¿tú conoces, si alguien conoce el escenario pues que hay aquí de la seguridad pública en Sinaloa? ¿Eres tú? Tú fuiste titular de la Secretaría de Seguridad y bueno, ¿cuál será o cuáles serán los retos más importantes a los que se va a tener que enfrentar
la señora Sara Bruno? Desde luego que sí, Toño. Esa es una pregunta muy relevante porque incluso se dejó dicho con toda precisión en el seno de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Ella tiene una misión importante en el ámbito de la policía investigadora y los peritos. Es decir, ese binomio, no voy a hablar de la trilogía que debe formar el Ministerio Público, peritos e investigador policial. Aquí son dos áreas que tiene que revisar de inmediato. La policía investigadora y servicios periciales. Mucho hemos dicho, yo lo he señalado, de que ahí se vive y se detectan aspectos que corrompen la función del Ministerio Público. Yo señalé, incluso esa fue una de las diferencias con el anterior fiscal, de que se metiera a revisar denuncias que venían dándose de manera muy reiterada en el ámbito de servicios periciales en relación con la agencia especializada para el homicidio doloso, para investigar el homicidio doloso. Eso, desde luego, no cayó bien. Yo espero que la nueva fiscal asuma con esa responsabilidad y asuma también el reto de entrar a revisar ese tipo de áreas, no solo eso, sino todas las que integran la propia institución del Ministerio Público y la Policía Investigadora. La tiene que reorganizar, Toño. Tiene que haber una organización a través de unidades especializadas y que se garantice el conocimiento pleno en la investigación de los delitos. La tiene que especializar, pero al mismo tiempo tiene que enfrentar un reto muy significativo que el fiscal anterior lo dijo, pero no lo concretó. Tiene que hacer una depuración de elementos que no deben ya estar dentro de la institución del Ministerio Público, porque más que beneficio están generándole muchos quebrantos dentro de la eficacia que debe tener la investigación criminal. Y por otro lado, una revisión de fondo con muchísima seriedad en el ámbito de servicios periciales, pues para que haya una selectividad de aquellos que le están proporcionando con seriedad y profesionalismo beneficios a la institución del Ministerio Público, y a todos aquellos que no demuestren tener esa misión esencial en el caso de la investigación de los delitos, pues deben salir definitivamente, Toño. No es sencillo, porque ella tiene que enfrentar muchos aspectos. Yo lo dije en algún momento, no es deslizar la mano sobre un liso escritorio, como en el caso de un juzgado, sino es deslizar la mano sobre una planta llena de espinas en las que tenemos que tener mucho cuidado para no lesionarnos, y sí, en cambio, darle un mensaje, el más contundente a la sociedad, de que las cosas se van a hacer bien, y no solo que se van a hacer bien, sino que se va a enfrentar con determinación la impunidad. Sí. Fíjate que, pues, tanto tú como un servidor, yo tengo muchos años de cubrir actividades de la Procuraduría. Me tocó una época bastante fuerte con Álvarez Farber, que fue muy intensa en cuanto a muchas cuestiones internas y externas. En fin, desde don Alfonso Genaro Calderón, Toledo Corro, y todos los demás gobernadores, pues nos han tocado estar ahí muy cerca de esto. Y hemos visto algo que nos llama la atención, que muchos ministerios públicos, muchos miembros de estas instituciones tienen patrones, los patrones normales dentro, pero también tienen patrones afuera que están pagando. Eso, ¿cómo acabarlo? Aquí es muy importante, primero, hacer una evaluación. Se puede hacer, y tiene que ser rápido, para determinar quiénes son los que registran una hoja de servicios aceptable, profesionalmente capaces, y desde luego que hayan reflejado eficiencia en el desarrollo de sus actividades. En efecto, dentro de la institución ha generado temor el no entrar a darle una sacudida intensa a ese árbol que está muy contaminado, Antonio. Okay. Todo esto es producto, por un lado, por las graves improvisaciones que los diferentes gobernantes han asumido en el nombramiento de los titulares de la antes Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía Estatal, en donde
pues no han entrado a analizar y a darle esa otra cara, que es lo que la sociedad quiere precisamente de la entidad que tiene a su cargo la investigación de los delitos. Se habla de mucha corrupción. Hay mucho personal dentro de las agencias del Ministerio Público, dentro del ámbito de servicios periciales y en la policía investigadora, que son buenos elementos. Bueno, en ellos la nueva fiscal tiene la obligación de respaldarse para efecto de que ese apoyo le sirva para catapultar un trabajo que ya lleva debidamente estructurado y para que a la verdad también se empiecen a ver los resultados. Ella debe hacer una selección de cuáles son los delitos que deban ser no solo investigados, sino también resueltos de manera inmediata. Tiene que entrar a ver qué rezago tiene. Por otro lado, darle también un manotazo al escritorio de quien tenga la responsabilidad de ejecutar las órdenes de aprehensión. Que no se vayan con los charalitos, que se vayan con los que en realidad deben y tienen que ser aprendidos para efecto de ponerlos en recaudo tras las rejas. Yo creo que son aspectos en los que la señora, estoy cierto que lo va a hacer, porque tiene carácter, está determinada en que las cosas cambien, y yo creo que esa es la confianza también que debe generar no solo a la sociedad sinaloense, sino al mismo gobernador del estado. El maestro Rubén Rocha, yo creo que tiene en Sara Bruna Quiñones Estrada una buena aliada para efecto de que la sociedad sienta de que va a ser atendida, que no sea una labor de encierro, una labor de escritorio, una labor que no se vea y menos que se sienta. Toño, yo creo que el fiscal debe dar la cara, debe informar y debe involucrarse en todo lo que interesa a la sociedad para generar confianza, que es lo que queremos todos. Fíjate, Carlos, que los datos sobre impunidad son terribles. El 95% de los delitos están impunes, pero esos de los delitos que son denunciados, de aquellos delitos que no son denunciados y que pueden ser tantos como los denunciados, vemos que no hay denuncias por varias razones, pero las fundamentales, porque la gente tiene miedo, porque la gente tiene desconfianza de las autoridades y porque la gente no ve en dónde empieza la autoridad y en dónde empiezan los delincuentes. No hay una línea que lo determine. Efectivamente, Toño, yo creo que aquí debemos tener certeza de lo que debemos observar en las primeras decisiones que tome la fiscal. En efecto, tú das un dato muy cierto, pero yo quisiera corregirlo. Tú fuiste muy bondadoso en la cifra que mencionaste, el 95% de delitos impunes. No, sí. Yo me voy 3 puntos más, yo me voy al 98%. Okay. Voy a cerrar cifras en el sentido de que no se resuelven esos delitos. La cifra negra, efectivamente, Toño, sí. La cifra negra duplica la cifra que nosotros conocemos, la que se registra, la que llega al conocimiento del Ministerio Público, y en efecto esa cifra negra es producto de la desconfianza, del temor, de muchas cosas que la gente mejor no quiere ir a presentar su denuncia porque finalmente dice, pues ahí la van a guardar en el archivo del escritorio cuando bien le va, o sencillamente sí. La van a embodegar no sé en dónde y se van a perder las denuncias. Aquí yo he visto y recomendé además al seno de la Coordinación General un dato porque no lo tenemos en esta Fiscalía Estatal, la denuncia en línea, Toño. Okay. Esta pandemia nos hizo aprender muchas cosas en el ámbito de los tribunales para efecto de que la demanda se presentara en línea e instrumentar, como ya lo había en algunos tribunales, el juicio en línea. Bueno, ¿por qué no en la institución del Ministerio Público, ahora con esta reestructura que se hizo, con la creación de los 4 grandes centros integrales de justicia con motivo de la puesta en marcha del nuevo sistema penal, que dejaron sin agencias del Ministerio Público, sin oficinas de policía investigadora en muchos de los municipios de la entidad, en los que la gente pues tiene que trasladarse hacia los puntos de donde se concentran esos 4 grandes centros integrales de justicia, pues para presentar, o a las oficinas centralizadas en Los Mochis, Guasave, Culiacán y Mazatlán, pues para presentar sus respectivas denuncias. Si el delito ocurre en Choix, pues no vaya hasta Los Mochis a formalizar la denuncia.
O si ocurre en Sinaloa, pues ¿para qué ir hasta acá al centro integral que está entre Guasave y Guamúchil? Acá en el triángulo ese de Angostura, Guamúchil, Guasave, pues está muy lejos. Entonces, instrumentar la denuncia en línea, yo creo que sería un avance muy significativo. ¿Por qué? Porque también se tiene que desterrar esa práctica ociosa, esa práctica perjudicial, que no genera confianza, el que si tú presentas una denuncia y el delito debe ser oficioso, pues te pide que la vayas a ratificar cuando es un requisito innecesario, porque basta con que el Ministerio Público tenga conocimiento o la policía, si el delito debe ser perseguible de oficio, ponerse a investigar. La ley ya le dice qué hacer. Entonces, ¿para qué querer ir a que se ratifique esa denuncia? Con eso basta para que inicien las investigaciones. En consecuencia, la Corte ya acaba de resolver, es innecesario la ratificación de una denuncia cuando el Ministerio Público tiene la obligación inmediata de investigar desde que tiene conocimiento de los hechos. Salvo en aquellos casos cuando por disposición de la ley pues se tenga que ratificar una denuncia, en este caso pues son las llamadas querellas, porque aquí sí se requiere un requisito de parte interesada de que se formalice la ratificación, en otras palabras, pues para que el Ministerio Público pudiese actuar y desde luego en su momento ejercer la acción penal. Hay muchas cosas que la fiscal tiene que entrar a conocer. Estos universos de operatividad dentro de la institución del Ministerio Público son los que el juez no conoce. ¿Por qué? Porque ellos son entidades revisoras de lo que el Ministerio Público o las partes le llevan, lo que el juez ahora conoce por la información que le aportan las partes, incluso no tienen acceso al conocimiento de una carpeta de investigación. Y son aspectos que la fiscal pues tiene que entrar a conocerlos para efecto de emitir las soluciones pertinentes. Reitero, Sara Bruna Quiñones Estrada, creo que ha sido una excelente elección para dirigir la Fiscalía General del Estado y seguro estoy, como espero que la gran mayoría de los habitantes de Sinaloa, le demos ese voto de confianza para que la institución del Ministerio Público responda a una exigencia histórica que cada uno de nosotros hemos venido manifestando. Fíjate que yo coincido contigo, no conozco a la señora Sara, pero veo que es una mujer que tiene carácter, porque no cualquier persona, un juez no puede ser una persona sin carácter simplemente. Y ella es una mujer que se evidencia que tiene carácter. Y el otro dato que me llama la atención y que me alienta es que va a poder existir esa comunión que hay entre el Poder Judicial y el Poder Fiscal, que generalmente lo estamos viendo a nivel nacional, que es un verdadero desorden. Por un lado jala la Suprema Corte de Justicia y por el otro lado la Fiscalía General de la República. En Sinaloa, mientras esos dos poderes, el Supremo Tribunal de Justicia y la Fiscalía, no anden bien empatados o anden peleados, esto nos va a llevar a un fracaso. ¿O cómo lo ves tú? El peor de los errores es estar en conflicto entre esas dos entidades públicas. Aquí siempre la armonía debe prevalecer entre jueces y agentes del Ministerio Público o el titular de la Fiscalía. La finalidad es muy clara. Cada quien asumiendo la responsabilidad que le toca, estoy seguro que el problema de la impunidad será menos grave. Si hay pleito entre las dos instancias, estoy cierto de que en muchos de los casos los jueces no van a orientar que el Ministerio Público está mal o que una carpeta de investigación, cuando se solicite en este caso la audiencia inicial, no cubre el requisito que dé certeza para, cuando menos, dictar un auto de vinculación a proceso, ya no una sentencia condenatoria. En consecuencia, esa armonización debe prevalecer en todo momento. Yo creo que las diferencias entre el titular del Poder Judicial y el titular de la Fiscalía Estatal deben andar hermanados siempre. No implica de que cada uno tenga y asuma el deber que le toca. Yo creo que la sociedad quiere ver precisamente esas
esas manifestaciones de cordialidad, de respeto, de institucionalidad y en el cumplimiento de lo que cada uno tenga a su cargo, pues con más razón lo tenemos que ver con mejor simpatía. Indebidamente por acá en un momento se dio esa situación de crisis en las relaciones entre el titular de la Fiscalía y el titular del Poder Judicial, que finalmente el prudente en este caso fue el titular del Poder Judicial y desde luego también pues frente a una situación que lamentablemente no aceptó en ningún momento el anterior titular de la propia Fiscalía. Yo creo que ahora alguien que viene del seno del Poder Judicial y asume esta responsabilidad, pues va a manejar los dos criterios: el espinoso que tiene dentro en esta nueva responsabilidad y la relación cordial y respetuosa que debe darse con los jueces. Yo creo que en estos casos ese binomio tiene que permanecer como un aliado indisoluble, porque las finalidades son exactamente lo mismo. El juez tiene que escuchar a una parte distinta, que no sea nada más el Ministerio Público, que es el imputado, que es el defensor del mismo y que lleva intereses totalmente distintos. Bueno, el fiscal tiene que saber de qué manera entender y respetar aquellas posturas, pero fundamentalmente, Toño, respetar las determinaciones de los jueces, porque finalmente ese tercero es el que va a resolver el conflicto penal y nosotros como partes, en este caso como defensores o como agentes del Ministerio Público, la ley nos da las herramientas legales para poder impugnar alguna resolución pues que no sea de nuestro agrado o que sencillamente la veamos como infundada y poderla en su oportunidad atacar. Creo que en la medida en que se respeten esos principios de la institucionalidad y el respeto a esa garantía, la adecuada defensa, podemos perfectamente tener una fiscalía sana, una fiscalía actuante y una fiscalía confiable. Fíjate que tocas un tema fundamental que lamentablemente el gobernador saliente Quirino Ordaz Coppel no tocó. Se mostró ante la opinión pública las diferencias entre la Fiscalía y el Supremo Tribunal, pero no hubo un árbitro que haya mediado para decir sus intereses personales déjenlos afuera y vamos viendo por los intereses de los ciudadanos. Creo que ahí va a estar el papel más relevante que va a tener que hacer el gobernador Rubén Rocha Moya. ¿Por qué? Porque no solamente va a tener que obligar a esa armonización en caso de que no la haya, pero también va a tener que armonizar, que es otro de los temas fundamentales y que conoces a la perfección, Carlos, es el trabajo de prevención de las policías municipales y de los presidentes municipales, que hasta el momento han mostrado cara de palo, no han hecho su trabajo. Efectivamente, aquí la sociedad le deposita toda esa responsabilidad al titular de la Fiscalía. Sí. La prevención no es asunto de la Fiscalía Estatal. Así es. La Fiscalía va a estar muy entretenida con investigar los delitos. Así es. Una vez que se comete ese hecho criminal, entra la competencia de la Fiscalía. El gobernador tiene una visión clara. El gobernador tiene que asumir también una autoridad que se sienta frente a los titulares de las policías preventivas, partiendo de la Policía Estatal Preventiva, a través del titular de la Secretaría de Seguridad Pública y los 18 titulares de las policías municipales. Aquí en estos casos, ellos tienen que asumir su compromiso de mantener presencia disuasiva para efectos de evitar el mayor número de delitos en la entidad e incluso también reorganizarse para efecto de estar en mejores condiciones de, en el momento en que pueda ocurrir un hecho, estén en condiciones de reaccionar de manera oportuna y detener a los delincuentes. Eso genera muchísima confianza a la sociedad y eso también genera una situación de temor en el propio delincuente, de cuidarse mucho más, no cometer un delito porque sabe que puede ser aprendido de manera inmediata. Y yo haría una recomendación también, Toño, para aprovechar las capacidades que tienen las policías preventivas, porque también saben investigar, de crear
18 unidades especializadas, es decir, una unidad especializada o las que sean necesarias. Yo digo de una porque son 18 municipios y serían 18 unidades especializadas las que tendría a su responsabilidad la fiscal estatal, porque finalmente se convertirían en auxiliares directos del Ministerio Público. La ley lo permite. Claro. No sería nada indebido, no se trastocaría la autonomía municipal de ninguna manera y sí aprovecharía mejor las capacidades de la policía para hacer más eficaz el trabajo de la investigación criminal y el cumplimiento de las órdenes de aprehensión. Pues ese es el escenario que has descrito con mucha precisión, Carlos, al que se va a enfrentar la fiscal, Sara Bruna Quiñones Estrada. Y la verdad que es un reto bastante grande. La gente, Carlos, quiere resultados, ya no admite otra cosa, quiere resultados. Y si no se los dan, pues simplemente va a ser otro fracaso más. Sí, efectivamente, eso es producto de un rezago histórico que tenemos en la ineficacia que ha habido dentro de la institución del Ministerio Público. Los compromisos políticos pues, han sido muchos y es lo que ha evitado que la institución funcione. Lamentablemente, el problema de corrupción se ha arraigado también al interior de la misma Fiscalía. Toda esa serie de compromisos son los que ahora tiene bajo su responsabilidad la fiscal general. No es fácil enfrentarlos. Ella debe tener gente de plena confianza para efecto de que sus determinaciones aterricen y se vea que el cambio, el comportamiento del personal adscrito a dicha institución del Ministerio Público empiece a pensar y a actuar diferente. Yo creo que estamos en muy buena oportunidad y ojalá y que este sea el parteaguas entre lo que ayer tuvimos en esa institución y lo que a partir de ahora debemos observar hacia el futuro. Hay que abatir rezagos, ese es otro reto. No es sencillo, es impresionante el rezago en el sistema tradicional, es impresionante el rezago en este nuevo sistema. Vemos que hay muchísimas agresiones previas embodegadas, vemos que hay muchísimas carpetas de investigación, pues en los diferentes puntos de las oficinas de la institución del Ministerio Público que le falta mucho por resolver. Ha habido mucha apatía en la investigación. ¿Por qué? Pues porque seguramente han tenido temor o muchísimos compromisos o complicidades los titulares anteriores, pues que no han dado oportunidad a abatir el rezago y la impunidad. Sara Bruna Quiñones Estrada siento que llega con una nueva burbuja debidamente oxigenada, con toda la transparencia que la sociedad quiere ver, y yo creo que en esos términos perfectamente se pueden iluminar los espacios de Sinaloa, abatiendo completamente la impunidad. Pues Carlos, la verdad es que quiero darte las gracias porque te saqué de un quehacer que tenías y para que vinieras aquí a platicarnos tus experiencias, tus conocimientos y sobre, que es muy importante, tu opinión sobre la nueva fiscal de Sinaloa. Yo te doy las gracias, Carlos, y la verdad es que pues no te voy a decir adiós, sino hasta pronto, porque seguramente te voy a seguir molestando. No, al contrario, yo te agradezco muchísimo, Antonio, la confianza y la oportunidad de tratar pues un tema que sin duda a mí me apasiona. Me gusta la institución del Ministerio Público, conozco el trabajo que desarrolla, lamentablemente todos los problemas que también se han venido acumulando a través de los años, y además es una lista de lo mucho que tiene el problema de la inseguridad, y naturalmente también nos falta mucho que hacer, y ese tiene que ser el respaldo que reciba la nueva fiscal en las áreas de las policías preventivas, porque la policía estatal no está trabajando como debe ser, tampoco lo están haciendo las policías municipales, y esto es un ingrediente que puede afectar o empañar un trabajo, por más esmero que le pongan a la fiscal Sara Bruna Quiñones. Pues Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a esta entrevista, y pues solamente desearte que te cuides. Muchas gracias, Toño. Y estamos con mucho gusto en la mejor disposición de comentar este tema.
Muchas gracias, Carlos Ontiveros Salas, un gran maestro, un gran abogado. Gracias, hasta pronto. Gracias.